Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y para empezar el programa hablaremos de la eficiencia energética en nuestras viviendas y lo haremos con el director del canal de rehabilitación y reformas de UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios. Y continuaremos el programa hablando del FI Impact Investing Forum con la CEO de Social Nest Foundation. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La rehabilitación de viviendas es crucial para lograr una mayor eficiencia energética. Actualizar sistemas de aislamiento, ventanas, sistemas de calefacción reduce el consumo de energía, disminuye las emisiones de carbono y ahorra dinero en facturas energéticas. Además, mejora la calidad de vida de los habitantes y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Y de todo esto hablaremos con Javier Torremocha. Él es el director del canal de rehabilitación y reformas de UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios. Javier, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantada de tenerte en el programa. Javier, para empezar y para que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, cuéntanos qué es UCI, la Unión de Créditos Inmobiliarios. Bueno, UCI es una entidad financiera que pertenece a dos grupos bancarios europeos y mundiales, que son el Banco Santander y el Grupo BNP Paribas, y es una entidad financiera que ya tiene más de 30 años de antigüedad. Durante muchos años nos hemos dedicado fundamentalmente a financiar hipotecas a los compradores de vivienda de primera y segunda residencia, pero desde hace 4 o 5 años más o menos estamos mucho más enfocados a la financiación sostenible, a la financiación de las mejoras y rehabilitaciones de edificios, y en esa parte es en la que más metido estoy yo. Javier, el pasado, para ya meternos en tema, ¿no? El pasado día 20 os reunisteis más de 70 especialistas en rehabilitación y en reformas en Barcelona, ¿no? Para debatir sobre las necesidades de nuestro parque inmobiliario. Cuéntanos un poquito quién participó en ese evento. Bueno, fundamentalmente estaban los primeros o las personas más importantes o influyentes dentro de lo que es el sector de la rehabilitación en Barcelona, quizá en Cataluña también, ¿no? Por un lado había gente también incluso de las administraciones públicas, estaba Jaume Fort de la Generalitat, pero también había pues miembros del gremi de constructors, como su presidente. Y también estaban pues miembros de los colegios de administradores de fincas, del colegio de arquitectos de Barcelona y Cataluña, y muchas empresas de rehabilitación interesados en conocer que podemos hablar o debatir sobre la mejora del parque inmobiliario existente, que es un poco lo que también desde UCI buscamos con la financiación y con nuestros planes de ayuda y de promoción de la rehabilitación. Eso te iba a preguntar un poquito ahora, ¿no? ¿Cuáles habrían sido los principales temas que se han abordado en esta reunión? Entiendo que lo de la rehabilitación como tema principal, pero se han tocado otros temas, como por ejemplo financiación.
Bueno, sí, a ver, nosotros hablamos fundamentalmente de tres asuntos. Sí, Por un lado, presentamos un observatorio con datos además más concretos de Cataluña, sí. un observatorio sobre la vivienda sostenible en el que hablábamos sobre todo de las opiniones que habíamos encuestado a más de 2.000 personas sobre sus apetitos a la hora de rehabilitar o reformar sus viviendas, qué obstáculos podrían encontrar, qué ventajas le ven, si tienen ganas de tener una vivienda o vivir una vivienda sostenible. Sí, Luego, por otro ahora lado, te preguntaré un poco más vale, sobre el informe. vale. Luego, por otro lado, también hablamos de una cosa que tenemos más en exclusiva dentro de UCI, que es el plan RER, que es el Sí. plan de rehabilitación energética residencial, que es algo de lo que me siento muy orgulloso, porque es una iniciativa que tenemos en marcha con la Comisión Europea, en la que nosotros lo que hacemos es promover la rehabilitación en las comunidades de propietarios de 4 áreas del Estado, en concreto también en Barcelona y la MB, Ujú. para localizarlo más en Cataluña. Y lo que hacemos aquí es que hemos recibido un dinero a través del mecanismo ELENA, el European Local Energy Assistance, para invertir o promover la rehabilitación sostenible en el parque inmobiliario de esas 4 áreas, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla fundamentalmente, ¿no? Ujú. Entonces la idea es que nosotros aquí hacemos o promovemos mediante la realización de estudios y informes y preinformes a las comunidades cómo quedaría una obra dentro de una comunidad de propietarios si se decidieran hacerla, qué presupuesto tendrían, qué subvenciones tendrían, qué ahorros en energía y ventajas en confort podrían tener también. Eso es Eh, básicamente para lo que hemos recibido esa ayuda, sí. Ujú. Comentabas bueno, que dices a conocer el primer bueno, informe, ¿no? Del Observatorio sobre la Vivienda y Sostenibilidad Ujú. en Cataluña, ¿no? Y me gustaría comentar un poquito de esos datos, ¿no? Los que se extrajeron de este informe. En primer lugar, ¿cuáles serían porque sé que lo consultasteis en el informe, cuáles serían las reformas más valoradas por los propietarios de vivienda en Cataluña? Bueno, la más valorada es la instalación de paneles solares fotovoltaicos. Ahora mismo está muy en boga, además algo lógico porque nuestro país tiene, tiene muchas horas de sol y es Sí. muy fácil y muy eficiente instalar placas solares. Además, las placas ahora son mucho más eficientes desde el punto de vista de la de transposición de energía para poder ahorrar en nuestro consumo doméstico. El 57% más o menos de las personas valoran como más importante la instalación de un panel solar fotovoltaico. Un 50% también se están muy interesados en la instalación de ventanas aislantes. Tenemos que tener en cuenta que los fondos Next Generation, Mm. que llegaron hace 2 años y que apoyan y subvencionan algunas mejoras de eficiencia energética en nuestras viviendas, tienen un programa en concreto, el programa 4, que sobre todo viene muy beneficioso cuando se instalan ventanas aislantes y se puede recibir una subvención o un apoyo económico por parte de estos fondos, ¿no? Con lo cual hay cierto interés. Y luego ya un 50% también están interesados en hacer reformas de aislamiento térmico, lógico, porque la Claro. calefacción es probablemente el mayor consumo de energía. Y también, ¿por qué no?, la iluminación en bajo consumo, que también está en cuarto lugar, con un 46% de interés por parte de los españoles a la hora de tener como mayor deseo a la hora de reformar su vivienda, ¿no? Porque si hablamos en general, Javier, ¿cuáles serían las reformas que más necesitarían nuestros edificios? Porque estamos hablando que en Barcelona, aquí tenemos un parque inmobiliario bastante, con unos cuantos añitos, bastante envejecido, ¿no? Que necesitaría quizá reformas importantes. Bueno, vamos a ver. El parque inmobiliario de la ciudad de Barcelona es probablemente de los más antiguos de España. Mm. Tiene una media, toda la zona del Eixample, etcétera, de unos 69 años de antigüedad, Mm. lo cual lo convierte en un parque inmobiliario que necesita o demandante de una rehabilitación y, ¿por qué no?, de una rehabilitación ya que mejore la sostenibilidad y que mejore la eficiencia energética. Mm. La mayoría de las cosas que se pueden hacer, fundamentalmente se pueden hacer tres cosas, ¿no? O, por un lado, la más importante es la mejora del aislamiento o de la envolvente dentro, digo, de un edificio. Estoy hablando de un edificio donde viven Sí. una comunidad de propietarios, ¿no? Mm. Ahí se pueden hacer la mejora del aislamiento exterior mediante la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior, un SATE, Sí. normalmente se llama así, o una fachada ventilada,
Y, ¿por qué no? Luego también se puede trabajar en la cubierta mediante la instalación de un panel solar fotovoltaico o mejorando el aislamiento de la misma, dado que también es un lugar por el que suele perderse mucho calor y se gasta mucha energía dentro de lo que es la comunidad. Y luego, por último, también invertir, como no, en iluminación, poniendo iluminación LED o mejorando la iluminación, para que todo esto, todos estos componentes, consigan mínimo una reducción de un 30% de consumo de energía primaria no renovable, que es lo que necesitamos para aprovechar los fondos Next Generation que han venido en los últimos 2 o 3 años para apoyar estas reformas y rehabilitaciones de los edificios. Ujú. Da la sensación que acerca de estos fondos hay mucho desconocimiento a la hora de plantearse, ¿no? Una rehabilitación de este tipo. No todo el mundo conoce que se pueden utilizar estos fondos para hacer este tipo de rehabilitaciones. ¿Es así o no? Así es, el 8 de cada 10 encuestados de este observatorio desconoce lo que son los fondos Es Next que todo el mundo Generation. se piensa que los fondos es únicamente para empresas y han llegado para ayudar a las empresas a, bueno, a hacer transformación digital, porque es lo que se ha dado quizá más publicidad, pero para todas estas inversiones también existen estos fondos. Sí, sí. A nivel nacional estamos en un 84, el dato de desconocimiento. Es verdad que en Cataluña mejora un poco, muy tímidamente, porque solo es un 2% menos, es un 82, pero es verdad que 8 de cada 10 encuestados desconoce también, pues desconoce estos fondos y desconoce incluso la existencia de la financiación a comunidades de propietarios que permite cubrir estas necesidades de rehabilitación que no dudemos que van a ser necesarias de realizarse, ¿no? Hay un tema que comentamos en la presentación de la semana Mm. pasada ante todas estas personas que vinieron a estar con nosotros allí, que tuvimos en el debate y que coincidíamos todos en eso, y es la nueva directiva de PVD que entrará en vigor en breve y que es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea y que se refiere fundamentalmente a la necesidad por parte del parque inmobiliario español de transformarse en una certificación energética mínimo de la letra E a partir del año 2030. Estamos hablando de 7 años. Es cierto que es tiempo, Sí, pero pero corre muy no deprisa el olvidemos, tiempo. no, y además es que el parque inmobiliario, por lo menos en España y en Cataluña en Mm. concreto, en Cataluña el dato es muy importante. El 35% de los edificios de Cataluña, fundamentalmente del área de Barcelona y área metropolitana, son F o G, certificación energética. Por lo tanto, tendrán que transformarse en 7 años. Es decir, esto hay que hacerlo. Ujú. Se tomarán medidas las que el gobierno o la Generalitat en este momento o en ese momento consideren apropiadas, pero es una directiva europea, hay que cumplirla. Y es Ujú. más, en el año 2033 Sí, tendremos que transformarnos a letra D. O sea, en 10 años tendremos que ser todos los edificios del Estado tendrán que tener una certificación energética D o superior. ¿Qué significa claro. esto? Que habrá que hacer rehabilitación, sí o sí, habrá que hacer reformas y mejoras, sí o sí. ¿Y cuáles son las principales problemáticas que impiden realizar estas rehabilitaciones en las comunidades de vecinos, ya que nos centramos en este tema? ¿Cuáles son, qué frena, ¿no? Estas rehabilitaciones? Bueno, hay tres cosas que hacen. Hay una que es evidente, que es el coste de la reforma. De hecho, en Cataluña, a nivel nacional es un 75% el freno del coste y en Cataluña es sorprendente porque es un poco menos, ¿no? Mm. Pero bueno, tampoco es una cantidad que sea muy importante. Más o menos coinciden en general en el estudio en todo el Estado que el coste de la misma es lo que más echa hacia atrás. Pero también hay un dato importante y es el hecho de convencer a los vecinos. No deja de ser una obra o una rehabilitación que se hace en común con tu grupo de vecinos y hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Lógicamente. Y luego quizá por último, una tercer freno, podríamos decir, es el tiempo en el que se amortiza una obra de este tipo. Es cierto que esto más bien es fruto del desconocimiento, porque si Claro. se hace una mejora de eficiencia energética, que la obra puede durar alrededor de un año o menos de un año incluso, podemos conseguir unos ahorros muy importantes en nuestra factura energética a nivel nuestra propia vivienda. No olvidemos que si el 75% de los catalanes viven en altura, es uno de los datos más altos del Estado. O sea, es decir, que casi todo el mundo o una gran parte de la gente vive en viviendas en altura, vive en pisos, ¿no? Ujú. Y cuando tú vives en un piso,
conseguir una mejora de eficiencia energética en tu vivienda es muy difícil. A no ser que cambies las ventanas, poco más puedes hacer, porque la parte exterior es común con el resto de vecinos. Hay Claro. que ponerse de acuerdo. Entonces, esto, sin embargo, cuando lo haces, cuando se instala un SATE o una fachada ventilada o cualquier tipo de actuación que se hace en la envolvente, se mejora, incluso en algunos casos, un 30 o un 40% el consumo de energía en calefacción y en otro tipo de consumos que realizamos a nivel doméstico, ¿no? Y, por tanto, en la factura y en nuestra vida diaria se amortiza y se nota. Ujú. Hemos visto que en los últimos años y más en estos últimos meses, todo el mundo hemos experimentado una mayor preocupación por ese ahorro energético debido, bueno, al momento socioeconómico que nos encontramos, también ha influido muchísimo. Estamos tomando más conciencia de lo que significa, ¿no?, ese ahorro energético en nuestros edificios. ¿Habéis notado vosotros un mayor interés o un mayor repunte, como mínimo, en pedir información para estas reformas? Bueno, es verdad a ver, como dato dentro de lo que es el estudio, a ver, a nivel nacional y a nivel catalán es muy, muy parecido el dato, no lo voy a Sí. diferenciar porque es casi idéntico, pero por ejemplo, el 98% de las personas encuestadas creen que la rehabilitación podría mejorar el valor de su vivienda, el 85% invertiría en una reforma de eficiencia energética y de hecho aproximadamente 6 de cada 10 propietarios, en algunos casos, en algunas comunidades incluso sería 7. Galicia, por ejemplo, destaca en esto, harían reformas en los próximos 5 años y de ellas serían sostenibles, ¿no? Hay un Sí. dato aquí curioso y es que aunque la media de inversión en reforma para mejorar tu vivienda está en unos 10.000 euros aproximadamente, que es lo que haría el 75% de los encuestados, hay un dato curioso y es que las mujeres estarían más dispuestas a invertir en una reforma sostenible que los hombres. No es un dato muy diferencial, pero sí es un dato que me llama la atención. Hay un 5 o 10% de sesgo en las mujeres cuando hemos preguntado en los datos de la encuesta, en las que se nota que ellas estarían dispuestas a invertir un poco más de dinero a la hora de adquirir una vivienda sostenible o en una reforma de eficiencia energética dentro de su propia vivienda. Ujú. Hablando en general también y para la gente que nos está escuchando, que a veces no sé si tienes el dato o un aproximado, cuando hacemos una inversión de este tipo en uno de nuestros edificios, ¿de qué porcentaje de ahorro más o menos estamos hablando? Ya sé que cada edificio es un mundo y cada vivienda tiene su idiosincrasia, pero más o menos ¿de qué ahorro estaríamos hablando en cuanto a Pues, energías se refiere? a ver, es difícil decir exactamente una No, cantidad de ahorro. Es evidentemente. cierto que los fondos, por ejemplo, los fondos esto lo miden muy bien para la hora de valorar las subvenciones que se puedan percibir, ¿no? Al final, lo que se puede o lo que se suele hacer cuando se hace un informe o un desarrollo a través de una memoria o una Ujú. teoría energética para poder mejorar la eficiencia energética y hacer una obra al respecto, se busca un mínimo de un 30% de mejora de eficiencia en el consumo de energía primaria no renovable, es decir, la energía que proviene de fuentes no renovables como petróleo, combustibles fósiles, etcétera. Cuando conseguimos un mínimo de un 30%, a partir de ahí podemos recibir ayudas Ujú. y empezamos a notar de manera sustancial el ahorro en nuestras facturas. Esto lo hablo a nivel edificio, pero también puede ser a nivel vivienda unifamiliar. Por ejemplo, en una vivienda particular, en un piso, si nosotros cambiamos las ventanas y las hacemos con unas ventanas que tengan una rotura de puente térmico o que tengan una mejora considerable del aislamiento, que las hay y que tampoco tienen un coste muy Ujú. elevado, depende evidentemente de cuántas ventanas tenga un piso, ¿no? Pero para un piso de 90 a 100 metros cuadrados, aproximadamente pueden ser unos 4 o 5 mil euros, están prácticamente cubiertas con las ayudas del programa 4 de los fondos Next Generation. Y evidentemente se consigue un ahorro de más de un 10% en la factura energética de nuestra vivienda, que a lo mejor del día a día pues no, quizá no se nota tanto, pero que luego después en nuestro bolsillo, claro que se nota. Y desde luego donde se nota mucho es cuando se hace una mejora de eficiencia energética, una obra
sobre todo en la envolvente de un edificio, un SATE o algo como lo que he comentado antes, en una comunidad, en lo que es el edificio en el que vivimos. Ahí ya los ahorros al torno al 40-50% pueden ser fácilmente destacables y se pueden conseguir. Si hablamos, nos decías en la entrevista que tenemos fechas marcadas para cumplir, ¿no? en nuestros edificios. Marcabas el 2030, después el 2033. ¿Cómo crees que irá evolucionando todas estas rehabilitaciones? Porque es que tú me hablabas, son 7 años, son mucho tiempo, pero es que también son muchos edificios los que hay que rehabilitar. Me parece a mí, no sé, he visto desde fuera, a mí me parece poquísimo tiempo. Bueno, es poco, sí, hombre, a ver, hay que hacer medidas, tendrá que tomar medidas las autoridades, ¿no? Entiendo, al respecto, para que la gente vaya concienciándose más. Yo creo que hay que promoverlo, hay que divulgarlo, pero bueno, en cuestión de tiempo, a ver, hay una serie de compromisos Sí. que como Estado tenemos constituidos. O sea, en el año 2030 se supone que todos los estados de la Unión Europea deben tener el compromiso de 2030, es un 50% de reducción en el consumo de energía primaria no renovable, Sí. y el año 2050 es 0% de emisiones, ¿no? Ya. Yo no sé si esto se va a conseguir o no, pero desde luego se va a pretender que se consiga. Entonces, desde las zonas de bajas emisiones, que ya, por ejemplo, este año, hablo de los coches, no es Sí. mi tema, pero sí que es cierto que a todo el mundo le afecta, las zonas de bajas emisiones, que ya están en todas las localidades de más de 50.000 habitantes, y si no están, deberán estar, y por tanto, pues notaremos lo que notamos cuando entramos en Barcelona o en Madrid o en esas grandes ciudades, donde ya no hay posibilidad de utilizar un coche que no sea híbrido o eléctrico o por lo menos eficiente, pues al final esto se irá notando y se irá haciendo paso a paso en nuestra vida diaria. Y en los edificios, no olvidemos que nuestras viviendas son uno de los mayores consumidores de energía. El 40% de consumo de energía o de las emisiones de CO2, mejor dicho, son en las viviendas. Entonces, claro, hay que actuar contra esos consumos y esas emisiones, porque evidentemente, si no, no podremos cumplir los compromisos y no conseguiremos que en el fondo nuestros entornos sean más saludables, porque la palabra salud es muy importante en la eficiencia energética. Creo que es algo que es a veces difícil de medir, pero sí que es cierto que sabemos por estudios y tal, que bueno, no creo que ahora tenemos poco tiempo, pero se puede hablar de esto como algo muy importante. Se consiguen mejoras en la salud cuando se consigue mejorar el ahorro en consumo y en eficiencia energética. Pues Javier, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información o que directamente quieran contactar con vosotros, por favor, déjanos una página donde puedan encontraros con facilidad. Bueno, nosotros tenemos una dirección que es Sí. uci.com, donde pueden Sí. entrar, donde pone Plan RER, y en Plan RER también lo pueden encontrar. Es una landing que está dentro de la web de UCI, y ahí pueden pedir información. Incluso pueden pedir la solicitud de un preinforme o un informe para que podamos ayudar a la comunidad a que puedan saber qué obra podrían hacer y qué mejora podrían conseguir, e incluso qué ahorros tendrían en subvención, lo que comentaba antes del Plan RER. Y luego, pues, insisto, a través de uci.com pueden contactar con nosotros, con cualquiera de nosotros del área de rehabilitación, para que les podamos asesorar en cuanto a financiación, en cuanto a información sobre mejoras y en cuanto a cualquier cosa que necesiten. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, por hablarnos de algo tan importante como es la eficiencia energética en nuestras viviendas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Gracias, un saludo. Adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La inversión de impacto es una práctica cada vez más popular en la que se busca obtener un retorno financiero y generar un impacto social y ambiental positivo. Los inversores de impacto buscan empresas y proyectos que aborden problemas como la pobreza, la desigualdad
y el cambio climático, entre otros. Esa tendencia está cambiando la forma en que se concibe la inversión y cada vez más son los inversores que buscan alinear su dinero con sus valores y contribuir al bien común. Y de inversión de impacto hablaremos con Marta del Castillo, es CEO de Social Nest Foundation. Marta, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí en Capital Empresa y la verdad sobre todo tratar uno de los temas que nos apasiona, que es la parte de inversión de impacto. Marta, para empezar y para que os conozcan un poco más nuestros oyentes, explícanos qué es Social Nest Foundation. Bueno, pues Social Nest Foundation es una fundación, como dice su nombre, que nació hace 13 años con esta idea de cómo podemos resolver problemas sociales y medioambientales, pero no por los actores comunes. Cómo podemos conseguir que los actores económicos, como son las empresas, o como es el capital, o como son las grandes corporaciones, pueden ser actores activos de resolver problemas sociales y medioambientales. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros trabajamos, por un lado, con los emprendedores y las emprendedoras, con startups que tienen modelos de triple impacto, es decir, que buscan hacer rentabilidad económica, pero también social y medioambiental, para apoyarles, para permitir que haya más empresas y, sobre todo, en esta línea, pues que puedan crecer, escalar e internacionalizarse. Y, por otro lado, trabajamos con el capital, es decir, aquellos actores que tienen el capital, son dueños de capital o que gestionan capital de otros. ¿Cómo podemos hacer que ese capital, además de ponerse a rendir, ¿no?, a generar beneficios económicos, contribuyan a generar beneficios sociales y medioambientales? Me gusta que digas esto de la rentabilidad, porque se tiende a pensar que un proyecto, por ejemplo, de un emprendedor que haga un proyecto social o que haga un proyecto de impacto, se tiende a pensar que este proyecto no es rentable. Y es como un mito que se ha creado esto de un proyecto social, no es un proyecto rentable, y esto no es para nada así. Estoy totalmente de acuerdo, Monse. La verdad es que creo que el mundo tiende a eso, además, y que ya la parte de hacer un impacto positivo no es solo una cosa bonita que se tiene que tener o que sirve para el marketing, sino que creo que cada vez es más un tema de valor de mercado y una diferencia a nivel competitivo que va a contribuir, ¿no? Entonces, hay empresas súper rentables que están solucionando problemas sociales y medioambientales. Y desde las startups se ve cada vez más. Nosotros tenemos muchas startups que apoyamos que hacen un beneficio increíble, pero es que además son unas buenas oportunidades de inversión porque están creciendo y están generando unos ingresos muy, muy, muy potables e incluso muy atractivos para los inversores. Marta, desde vuestra fundación organizáis el FI Impact Investing Forum. Cuéntanos un poquito qué es este evento. Bueno, el FI Impact Investing Forum, esta es nuestra quinta edición, o sea, venimos trabajando desde hace ya tiempo con esta idea que tiene la Fundación Social Nest de generar una comunidad de personas que gestionan o que son propietarios de capital que quieren alinear ese capital con sus valores, es decir, que ya se cuestionan que en los productos en los que invierten, si realmente su capital está contribuyendo a hacer un mundo mejor o está contribuyendo a hacer un mundo peor o no está contribuyendo más que a su propio enriquecimiento, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos desde FI en eso, en crear primero ese espacio de inspiración, aprendizaje, conocimiento, conexión, donde dueños de capital o gestores de capital puedan identificar que hay oportunidades muy rentables para meter su capital y también aprender cómo, ¿no? Que a veces uno quiere hacerlo pero no sabe quiénes son los fondos que tienen esta parte de impacto o qué oportunidades hay dentro de las startups, dentro de los emprendimientos o de las empresas, cómo evaluar o medir si una cosa es de impacto o no, cómo entender cómo puede hacer ese capital que rente más o incluso unirse con otros inversores. Entonces, hemos creado ese espacio con esta finalidad de aprendizaje, conocimiento y sobre todo conexión, generar ese network entre todos ellos para que esto multiplique y pueda escalar de forma mayor e incluso con una perspectiva más internacional. ¿Cuántos expertos aproximadamente cuántos expertos participarán en este fórum?
Pues este foro tenemos más de 45 expertos y expertas, o sea, de todo tipo de speakers, porque lo que hemos intentado no solo mostrar una parte de la bondad de cómo puede ser la inversión de impacto, o sea, sino que hemos intentado ir durante todo el espectro y no solo mostrando oportunidades, digamos, nacionales, sino también oportunidades internacionales con mucho foco en los mercados emergentes, ¿no? Ujú. Sobre todo ahora que yo creo que estamos en una situación económica, ¿no? Donde los tipos de interés ya no son los que eran, donde la liquidez está más restringida en el mercado. Creo que existen unas oportunidades que hasta ahora no estábamos explorando, que podemos valorar de que pueden que tengan un mayor riesgo, como pueden ser oportunidades de impacto en estados emergentes, pero que a su vez a nivel de rentabilidad y a nivel de la oportunidad de generar un diferencial, pues son muy, muy interesantes. Entonces, entre ellos te diré que casi todos nuestros speakers son internacionales, entonces vienen de todas partes. Tenemos entre ellos, pues, como a Tim Raji, que es suizo y es el presidente y fundador de Alfamundi, que es, por un lado, es una fundación, pero por otro es uno de los fondos de impacto más interesantes que tienen con eje en diversidad, con eje en mercados emergentes. Tenemos también a Bertrand Badré, que fue presidente del Banco Mundial y que le ha montado también un fondo de impacto con una inversión institucional muy potente en Latinoamérica y él es el director y el fundador de Blue Like an Orange, que es uno de estos fondos de sostenibilidad y de impacto. Tenemos a Jean Ledesma, que viene de Oiko Credit, que es la financiera internacional de impacto holandesa, que es también parte de las empresas que apoyan. Tenemos a Elena Pons, que viene en MCE Social Capital. Tenemos también hay mucha gente del ecosistema local, como Margarita Albors, que es nuestra president and founder, como Teresa Guardans, de Orix Capital, como el equipo de Kawa. O sea, tenemos un poco una amalgama de todo tipo de inversores o de gestores de vehículos de inversión de impacto para que las personas que participan no solo conozcan sus experiencias, aprendan de sus aciertos y de sus errores, sino que también puedan conectarles, aprender y hacer cosas en conjunto. Nos comentabas, Marta, ¿no? Este dato, ¿no? Me decías, la mayoría de expertos son extranjeros, vienen de fuera. ¿En qué país nos tendríamos que fijar en cuanto a inversión de impacto se refiere? Bueno, yo creo que hay como dos líneas bastante interesantes. Por un lado es cuáles son los países que de alguna forma están impulsando esta idea de la inversión de impacto o que llevan muchos años demostrando que esto no solo es rentable, sino que es a veces más rentable que el mercado común. Y esos yo creo que nuestros referentes son sobre todo Holanda. De hecho, tenemos dos de los fondos que vienen y que incluso que son sponsors son holandeses. También Inglaterra, el Reino Unido es un referente también a nivel de cómo hacer cosas de forma institucional y a nivel público-privado. Y también tenemos muchos fondos que vienen y muchos inversores que vienen de Suiza que están haciendo como este empuje desde la parte del capital. Luego, por otro lado, en la parte de oportunidades, nosotros tenemos como mucho foco en Latinoamérica. No es porque en otros países o otras regiones no sean tan interesantes, pero porque vemos que desde España hay una gran oportunidad tanto de captar inversores latinoamericanos como de captar oportunidades de inversión de los europeos hacia Latinoamérica. Entonces sí que intentamos atraer desde muchas oportunidades de inversión o fondos que están operando en Latinoamérica, emprendedores y startups que vienen desde Latinoamérica o incluso programas institucionales que están haciendo coinversión y que ellos están también macheando o uniendo sus fondos a los fondos de los privados para generar mayor impacto y mayor inversión. Así que te diría que esas dos regiones, ¿no? Por un lado, el capital que tenemos que invitar y que tiene un ecosistema sofisticado y que nos está demostrando todo el éxito y todo el impacto que eso puede conllevar, y por otro lado las oportunidades que se están dando en la región latinoamericana. Porque si hablamos de nuestro país, de España, ¿en qué momento dirías que se encuentra el emprendimiento en proyectos de impacto? ¿En qué momento estamos? Pues yo hace poco estaba mirando datos y sigue siendo una cuestión marginal. Si bien España en los últimos 10 años yo creo que a nivel emprendimiento y sobre todo en emprendimiento de base tecnológica se ha revolucionado y ha pasado de estar como en el puesto 20 a estar en el puesto 5 de Europa,
todavía la parte de emprendimiento de impacto está rezagado y siendo ser minoritario. Yo creo que no llegaba ni al 1% del porcentaje de emprendimiento. Pero sí que veo que hay oportunidades muy, muy interesantes y que de hecho se ha estado viendo, sobre todo en modelos de private equity, de inversión de empresas más tradicionales, donde están demostrando que son muy rentables, pues como es el caso de Aguara o el caso de Ecoalf, o sea, empresas que realmente son muy rentables y que han crecido muy rápido en los últimos tiempos y que están dando mucho beneficio, digamos, a sus inversores o a sus fundadores. Entonces, creo que todavía estamos rezagados para lo que podía ser, pero veo que el sistema se está acelerando mucho y sobre todo que esos casos de éxito invitan mucho al capital, incluso al talento y a los consumidores a apoyar este tipo de emprendimiento. Y si hablamos de la empresa en general, es decir, de esa pyme que ya está creada y que se plantea esa transformación para convertirse en una empresa más social, más sostenible, ¿estos cambios se están realizando a buen ritmo o todavía nos cuesta esa transformación? Pues yo creo que esos cambios se están acelerando. Entonces, de hecho, nosotros vemos cada vez más desde Socialness cómo nos piden las startups, los emprendimientos, que les ayudemos a medir y a gestionar su impacto, ¿no? Para que ellos también puedan demostrar ese impacto que quieren hacer o también entender cómo podrían hacer más y cómo podrían medirlo de forma mejor. De hecho, en el foro, uno de los ejes y uno de los workshops que estamos trabajando para los que quieran participar es esta parte de medición de impacto. ¿Y por qué? Pues porque el sistema económico, financiero y de consumo está yendo hacia ahí. En este año entra en vigor la obligatoriedad para empresas cotizadas de reporting en cuanto a sus medidas de sostenibilidad Sí. y esos, digamos, indicadores de sostenibilidad, cómo los están cumpliendo, con lo cual las empresas cuando inviertan en una startup o cuando inviertan desde sus fondos de venture corporate van a tener que reportar y van a pedir ese dato, pero por otro lado también los inversores, el tema de inversión sostenible, que es esta llamada ESG, y la parte de inversión de impacto está creciendo a un 200% anual. Entonces, realmente, quien no esté en este mundo se tiene que poner mucho las pilas para poder llegar, porque va a ser una demanda real del mercado de capitales. Ujú. Volviendo un poco al evento, aparte de las ponencias y de los expertos que van a estar hablando en este foro, ¿se podrán realizar otras actividades en el día que va a durar este evento? Totalmente, o sea, yo creo que la parte del contenido es una parte, pero es como la excusa, ¿no? O sea, Sí, vamos a tener dos escenarios sí. donde van pasando muchas cosas, no solo de aprendizaje, sino también va a haber esos pitches, ¿no? De Ujú, oportunidades, va a haber un espacio donde hacer match, es decir, aquellas personas que quieren invertir con oportunidades de inversión y con fondos para ujú. conocerlos más en detalle, pero sobre todo el evento se ha diseñado para el networking, para generar comunidad. Es un evento que es bastante exclusivo en el sentido que no queremos que sea súper masivo y que las personas pueden registrarse para el evento, pedir una entrada, pero que realmente tiene que ser personas que tengan interés o que tengan este perfil más hacia la inversión o hacia la captación de oportunidades, y vamos a generar muchos espacios de cafés, comidas, evento como happy hour, cóctel posterior, todo incluido en el evento, y vamos a estar nosotros cuidando de presentarles a unos a otros, porque la riqueza de estos eventos no es solo lo que aprendes, sino la cantidad de conexiones y de relaciones de confianza que vas generando. Y ese es nuestro objetivo fundamental y todo lo hemos desarrollado en esa línea para que la gente se conozca y realmente encuentren oportunidades de trabajar juntos. Marta, ¿quién puede asistir a este evento? ¿O es abierto? Pues el perfil de que estamos buscando, porque creemos que es el que más va a aprovechar estas circunstancias, son personas dueñas de capital, que en muchos casos pues, pueden ser familias o empresarios y empresarias o gente incluso muchas veces, muchos de nuestra comunidad son jóvenes que vienen de familias empresarias, pero que tienen una visión diferente o que quieren aprender más en estos legados que están dejando con sus actividades empresariales. También, por otro lado,
aquellas personas que son más tipo business angels, yo digo, pues directivos y directivas que ya empiezan a tener cierto capital de ahorro, que quieren mirar dónde invertir ese capital y que de alguna forma también están planteando qué mundo están dejando a sus hijos o cuál es su contribución en el mundo, entonces quieren empezar a meterse en este mundo y de una forma sencilla, ¿no? Que no hace falta invertir mucho dinero, pero te puedes meter en una red de business angels y estar alocando 10.000, 15.000 euros para probar, ¿no? Estas oportunidades. Y luego, por otro lado, más perfiles de gestores de capital, gestores de fondos o gestores financieros o asesores que ven que sus clientes o sus propias instituciones están queriendo desarrollar este tipo de vehículos o de invertir y poder ofrecer este tipo de vehículos a sus clientes. Marta, para esta quinta edición del FI Impact Investing Forum, ¿qué número de asistentes tenéis previsto? Porque en estas 5 ediciones se ha ido incrementando exponencialmente los asistentes, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones? Pues mira, hasta ahora siempre hemos cortado en 200 asistentes. Esta vez queremos crecer y hemos buscado un espacio que nos dé para llegar hasta 350. Porque entendemos que cuando haces algo muy masivo es difícil generar esas conexiones de confianza, ¿no? Es más difícil y sobre todo de nosotros poder ayudar a que se den. Entonces, nuestra expectativa es llegar a 300, 350 asistentes. Marta, me decías que aquí todos vamos un poquito rezagados en cuanto a inversión y proyectos de impacto, pero vemos que cada vez la sostenibilidad, el medio ambiente, la preocupación por la problemática, por la pobreza, la desigualdad, cada vez toma más interés. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector? ¿Vamos a tomar un poco más de impulso y quizá un poquito más deprisa que hasta ahora? Pues yo creo que esto es como cuando en los años 2000 hablábamos de la digitalización, ¿no? Que al principio la gente lo adquiría como diciendo es la nueva tendencia, tengo que estar ahí. Luego decían, oye, pues voy a invertir, a empezar a hacerlo porque otros lo están haciendo, entonces por imitación o por querer aparentar que tú también estás. Y que llega un momento en el que te das cuenta de que si no estabas y si no te lo habías tomado en serio, te estás quedando rezagado del mercado y que ya ahí ya tienes que llegar o te mueres por el camino, ¿no? Yo creo que la parte del impacto y del desarrollo social y medioambiental, creo que estamos en ese punto. Creo que ahora las grandes corporaciones se lo están tomando en serio, las medianas y pequeñas empiezan a ver, oye, esto parece que ha venido para quedarse y que ahora es un punto de acelerarlo. Porque a nivel normativo solo podemos ir ahí, porque es que además yo siempre digo, es que el futuro o es sostenible o no hay futuro, o sea, es que no es una cuestión ya que es incuestionable, que ya incluso el más escéptico no puede decir que ya no hay calentamiento global, si estamos a 30 grados en abril, o sea, que realmente es así y es incuestionable. Y luego, por otro lado, las nuevas generaciones, si nosotros ya empezamos a ser concienciados, las nuevas generaciones más. Entonces, no van a querer trabajar para una empresa que no se lo tome en serio, no van a querer invertir sus ahorros, no van a querer consumir los productos y servicios de empresas que no son así. Entonces, yo no tengo duda de que esto está súper acelerado y que realmente es como la vida digital, que ha venido para quedarse y solo puede ir a más. Porque en estos momentos vosotros que estáis un poco mano a mano, ¿no?, con estos proyectos de impacto, ¿en qué sectores se centran en estos proyectos? Bueno, yo creo que hay mucho y últimamente eso se ha impulsado mucho toda la parte que tiene que ver con el clima, ¿no? Uniendo tecnología y clima y soluciones climáticas. Mucho impulsado por la energía, ¿no? Porque realmente hay una demanda y una presión a todas las energéticas a cambiar su sistema, ¿no?, energético, y más, imagínate, con la guerra de Ucrania nos ha acelerado la dependencia energética y ven cómo tenemos que empezar a buscar fuentes sostenibles, pero en todos los sectores está permeando toda la parte de transporte y logística, toda la parte que tiene que ser de gestión de aguas, toda la parte de agricultura. Se está viendo como ya es un tema que se está impulsando de forma muy fuerte. Creo que todavía estamos rezagados en la parte social, en toda la parte de inclusión, en toda la cadena de valor, pero que al final la polarización política que se está dando nos está obligando a enfocarnos y darnos cuenta de que, quieras o no quieras, también las empresas tienen que estar tratando estos temas más sociales, ¿no? Porque al final existe
un riesgo en el cuanto a polarización política, de que las empresas normalmente funcionan más cómodamente en regímenes más económicamente liberales Sí. y que al final, si socialmente se da desigualdad, hay ese desequilibrio social, se tiende políticamente a regímenes que son mucho más sociales o de un corte mucho más izquierdista, que incluso las propias empresas temen, que no te digo que no puedan convivir con ellos, Sí. pero que generan ese ruido. Entonces, creo que ya todos tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Y no perpetuar estos sistemas que no están contribuyendo a una equidad. O sea, no es que todos tengamos lo mismo, pero que todos de alguna forma tengamos un acceso similar a los recursos que hay. Además, tú hablas de las empresas, pues, pero cada vez el propio consumidor, el que no es empresario, el ciudadano de a pie, exige más a la empresa, ¿no? Es decir, ya busca y elige esas empresas que tienen ese toque sostenible, ese punto social, es decir, que ya nos miramos muchísimo más que antes, pues a qué empresas compramos. Y eso entiendo que también es un punto bueno, de decirle a las empresas, hay que espabilarse y hay que hacer un cambio si quieres estar también en mercado. Bueno, totalmente. Y sobre todo que al final llega un momento en el que para las empresas ya no solo el consumidor, que también, pero el consumidor todavía tiene la barrera del precio. O sea, Mm, tú preguntas a los consumidores y como un 70% te dice, yo prefiero marcas sostenibles. Pero luego dicen, hay esta brecha entre lo que dicen y lo que hacen, porque luego van a comprar y ese 15% más igual en el precio de esa marca sostenible, no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que entre la inflación y entre que cada vez regulatoriamente y el sistema va a hacer que esos beneficios a costa de la naturaleza o de ujú, las personas, las empresas no estaban pagando por ellos, ¿no? Que eran como esas externalidades negativas que no se estaban pagando por crearlas, cada vez la van a tener que pagar, con lo cual las empresas low cost que no generan esa forma de producir sostenible van ujú. a tener que ir pagando ese sobreprecio. Entonces va a llegar un momento en el que va a ser indiscutible que el propio consumidor no va a tener esa barrera entre el precio y lo que hacen. Y nosotros lo vemos en los de inversores. Ahora, lo que en la parte de DFI y de Sí. inversión de impacto, vemos como ya pequeños inversores, gente como nosotros, que somos profesionales, pero que Mm. tienes un ahorrito, que ya dices, oye, pues no me da para la vivienda, o sea, ya no, o tengo una vivienda, pero ya no me da para tener una segunda vivienda de recreo, ¿y qué hago con esto? Estamos cada vez demandando más, decir, vale, pero ¿a dónde va mi dinero? Pero ese dinero tiene por lo menos un criterio ESG a la hora de invertirlo. Y yo veo que la banca tradicional te va diciendo que ya te empieza a hablar del impacto a la hora de venderte. Antes solo te hablaba de rentabilidad. Y a mí los que me llaman para venderme fondos o productos de inversión ya me están hablando de eso. Entonces, Ujú. realmente yo creo que todos nosotros nos estamos poniendo la pila y por eso nosotros queremos acercar estas oportunidades de inversión en todos los sentidos. O sea, que nosotros en el foro de inversión de impacto tenemos oportunidades desde Business Angel, de tengo un dinerito aquí que antes lo hubiese puesto en criptomonedas y ahora veo que lo puedo meter en una startup en early stage, o tengo más dinero, o tengo un patrimonio familiar, o tengo un patrimonio empresarial que creo que tengo que empezar a cuestionarme hasta dónde lo venía a invertir hasta ahora. Y entonces ahí también hay productos que se van a estar mostrando que les puedan servir o que les puedan de alguna forma alinearse con su sistema de valores. Marta, nos quedan 2 minutitos para finalizar. Recuérdanos fecha y lugar donde se va a celebrar el FI Impact Investing Forum y qué tienen que hacer todas aquellas personas que quieren asistir. Pues será el 10 de mayo, o sea, ya falta muy poquito, va a ser aquí en Madrid, va a ser todo el día, de 9 a 7 de la tarde, en el espacio COAM, que es el espacio de exposiciones del Colegio de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza, y todas aquellas personas que quieran participar pueden registrarse a través de nuestra página web, pueden acceder a tickets o escribirnos también Ujú. para que puedan acceder a participar. Y la página web es impactinvestingforum.org. Ujú. Pues Marta, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Me ha encantado hablar contigo y muchos éxitos en esta nueva quinta ya edición del FI Impact Investing Forum. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a tenernos, casi un placer. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.